Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos del Perú y de todas partes donde estén acompañándonos. Muchas gracias por su participación en este programa, del cual ya llevamos 1 año y 5 meses. Esta noche, bajo las mismas plataformas, tenemos 2 invitados especiales. Antes ya estuvieron aquí para otros temas. Ellos son Agustín Aya de la Torre de la Rosa, Cucho, como es conocido acá en el Perú de esa manera, amigablemente. Es un distinguido profesor universitario. Estudió en la misma Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde yo estudié. Ahí se graduó y después hizo sus posgrados fuera, particularmente uno que siguieron varios especialistas distinguidos en el Perú, en la Universidad de Tilburgo, me parece, él me puede corregir, pero si no era Tilburgo, era en otra de las universidades holandesas que tenían convenio con la Católica. Y luego él ha tenido una extensa actividad política, que es lo que se conoce más de él, pero fundamentalmente es un pensador y una persona con mucha experiencia tanto dentro del país como en el plano internacional, en la comunidad internacional. Por eso le hemos invitado para tratar un asunto en el cual va a ingresar después de Agustín Luis Popa. Luis Popa es un diplomático de carrera en situación de retiro, cubano de origen, vive acá en el Perú, está casado. Le enviamos de aquí un cordial saludo a él y a su esposa, que están viviendo un momento bastante difícil, corajudo por así decirlo, y les acompañamos en su voluntad de salir adelante. Le agradecemos a Luis este esfuerzo. Él se va a retirar a las 8 de la noche y sin más trámite, porque vamos preferentemente a escucharlos más que a leer sus currícula, le voy a dar la palabra a ambos, como hemos acordado antes, para un tema que no es el principal que nos convoca hoy día, pero tratándose de un programa de geopolítica, ¿cómo podríamos evadir un comentario de personas tan instruidas y con experiencia en América Latina, en el mundo y en la Argentina, algunas reflexiones que quieran compartir? El tema de Argentina, como el tema del Oriente Medio u Oriente Próximo, como tiene distintas formas de llamarlo, focalizado en Palestina y en Gaza, entre Hamas y los israelitas, también tiene una certidumbre, la certidumbre de lo incierto, de que no sabemos cómo puedan desarrollarse las cosas, sobre todo los caminos de solución de tan dramática situación y proceso. Dicho esto, le ofrezco la palabra en primer lugar a Luis para que comparta con nosotros algunas reflexiones o ideas centrales que tiene sobre el proceso y los resultados de la votación en segunda vuelta en la Argentina. Dedicaremos a esto máximo 25 minutos entre los dos, él y Agustín, y luego entraremos directamente al tema principal de hoy, que es el asunto que ya he mencionado de Oriente Medio, Hamas e Israel. Gracias nuevamente por acompañarnos a todos ustedes y escuchamos la primera intervención de Luis Popa, también profesor universitario como Agustín en la centenaria Universidad Nacional de San Marcos del Perú, en la Facultad de Derecho y en Facultad de Ciencias Sociales. Adelante, Luis. Buenas noches, Manuel, a tus públicos, así como a nuestro querido y estimado y colega amigo Agustín Aya de la Torre, el cual me une una amistad de muchos años, igual que contigo, Manuel, por tu programa y la gentileza de habernos invitado. Bueno, sobre Argentina es algo que no solamente ha conmocionado a Argentina y América Latina, yo diría que hasta nivel global, ahora que vivo en esta aldea global, realmente algo que yo venía diciendo hace mucho tiempo, hace
desde que surgió la polémica figura de Javier Milei a la palestra nacional argentina y después internacional por sus declaraciones tan efusivas, a veces agresivas, en los medios de comunicación argentinos, los cuales por motivos de trabajo yo sigo. Y bueno, a mí me llamó mucho la atención su idea, y esto me llevó a descubrir que al movimiento libertario, que no solamente se está en Argentina, sino que hay en varios lugares de América Latina, sobre todo en Chile y en otros puntos de nuestra región. El triunfo de Javier Milei, un outsider, a mí la palabra outsider no me gusta utilizarla, o el adjetivo outsider no me gusta utilizarlo, porque creo que nadie es ajeno a la política. Una cosa es estar dentro de la política como oficio o como profesión, y otra cosa es ver la política desde lejos. Yo creo que todos, de una manera u otra, estamos dentro de la política. Pero bueno, él lo llamaban un outsider, lo llamaban un outsider, y ganó, triunfó y derrotó a una de las tantas fuerzas del peronismo. Todos los que estudiamos una forma de ciencias sociales sabemos el fenómeno del peronismo, y cómo hace más de 20 años surgió una variable o una corriente del peronismo, que es el llamado kirchnerismo, que lleva su nombre a su creador, el extinto presidente Néstor Kirchner. Y el kirchnerismo se engrampó, se entrampó y se posicionó muy bien en la Argentina, incluso después de la muerte de Néstor Kirchner, con la figura de la viuda de la señora Cristina de Kirchner, que el mismo Pepe Mujica, el expresidente uruguayo, la calificó un poco como malvada, porque dijo, bueno, el tuerto, refiriéndose a Néstor Kirchner, era mejor que la señora. La señora, o la jefa, como le dicen, es una mujer de armas tomar. Y bueno, enfrentarse a ella no era fácil. Ella que ha manejado, incluso después de la muerte, antes y después de la muerte de su esposo, la rienda de esta corriente del peronismo argentino. El triunfo ha sido apocalíptico, ha sido realmente una paliza en Argentina, una paliza electoral. Pues los peronistas kirchneristas creían que podían derrotarlo, y no fue así. Todo lo contrario, en provincias como Córdoba y otras, incluso en las mismas provincias en donde el kirchnerismo es fuerte, fueron derrotados y fueron aplastados. Y eso debido a la situación económica que hay del país austral. Todos sabemos la riqueza de Argentina, de su extensión territorial, octavo país más grande del mundo, segundo en América Latina, y sin embargo está sumido en una pobreza de más de el 40 y tantos %, casi la mitad de la Argentina era pobre. Lugares que se ha calificado por cierta prensa europea como África. Hay lugares en Argentina que no le envidia nada a regiones muy pobres de África, es decir, algo realmente espeluznante. Pero es que aquí lo que se trata es el enfrentamiento de dos modelos. Un modelo en donde el Estado es omnipresente, un modelo clientelista, en donde papá Estado te da todo y tú te comportas como un niño, que tu papá te da de comer, te paga tus estudios, te da todo, en definitiva. Y un modelo donde dice, bueno, en la vida no hay nada gratis, todo se tiene que pagar, y hay que trabajar para eso. Había toda una serie de clientelismo, un clientelismo realmente muy institucionalizado en la Argentina, que uno tenía la paciencia de ver los noticieros argentinos a diario. Veía como la famosa avenida inmensa de la 9 de Mayo en Buenos Aires, casi todos los días estaba paralizada por los grandes llamados piqueteros de los planes sociales, reclamando más aumento de sueldo, etcétera, etcétera. Pero la mayoría eran personas que no tenían empleos y vivían
del dinero que mensualmente el Estado le daba a cada uno sin trabajar, sin tener un empleo fijo. Son los llamados ñoquis, esa gente que aparecen en planillas del Estado y sin embargo cobraban. O sea, era un verdadero modelo clientelista, o el que se opera en estos momentos, porque esto no se ha desmontado de la noche a la mañana, el que opera en la Argentina kirchnerista, ¿no? Realmente. Unido a la alta corrupción, la señora misma, señora Cristina Kirchner, tiene juicios pendientes por malversación, por corrupción. Tenemos que acordarnos hace unos años atrás como un señor lanzaba bolsas de dinero, de dólares, unas valijas de dólares por el muro de un convento. No hace mucho se pasaron las imágenes de un hombre muy cercano al señor Kicillof, gobernador de la gran provincia de Buenos Aires, cómo se paseaba en un yate por el Mediterráneo con una señorita de estas que son bastante inmersas en el mundo del glamour costoso, y con joyas, con relojes roles de miles de dólares, con joyas, alquilando yates que costaban miles de euros diarios, pasearse en estos yates, etcétera, etcétera. O sea, dando un derroche millonario. Y este señor, muy unido al kirchnerismo, siendo uno de los hombres clave del kirchnerismo peronismo, era un hombre pues de alcalde alcalde o el intendente de uno de los barrios más pobres de la capital del Gran Buenos Aires, me refiero a La Matanza. Es decir, esto realmente era indignante en un país que más del 40 y tanto por ciento de personas son pobres, con una inflación galopante, tremendamente, donde la gente no le alcanza no para llegar a fin de mes, sino para llegar al fin de semana, donde los precios varían de $1 que hará hace casi un poquito más de un año estaba en 300 y tanto, y hoy he llegado a la cifra de 1.000 pesos $1. Es decir, una situación terriblemente angustiosa. Bajo este criterio, el kirchnerismo sacó su carta brillante de un fullero, así le llaman a los jugadores en Argentina, estos que son, que se dedican al juego, a las malas artes. Sacaron un político fullero, a Sergio Massa, un hombre que estuvo en el peronismo, después se fue, etcétera, etcétera, un hombre que ha variado por distintas tiendas políticas, ha pasado del peronismo a otras tiendas, y sacaron a este hombre con la esperanza de que fuera el que pudiera derrotar a este libertario, a este hombre que cree en la libre empresa, que todo puede ser privatizado. Y bueno, sacaron a este Sergio Massa creyendo que con sus artes fulleras o malas habidas podía derrotar a este señor Milei. Y bueno, hizo una campaña extraordinaria, hay que decirlo, de un hombre que se ve que sabe de política, un hombre de 50 y tantos años, la misma edad de Milei, y no lo pudo derrotar, a pesar de que hicieron todo lo posible. Este hombre hace un año fue nombrado ministro de Economía como para salvar la economía de ese país, hizo no sé cuántos viajes al FMI, buscó más préstamos, regaló plata a las dos manos, e incluso como ministro de Economía dentro del mismo gobierno, hizo su campaña con recursos del Estado, hizo su campaña política para derrotar al libertario Javier Milei. Sin embargo, no pudo. ¿Por qué? Porque como dicen los argentinos, la gente tenía mucha bronca. Es decir, estaba harta de los políticos. Que se vayan todos, era la consigna. Y bueno, salió Milei, y Milei con un discurso, inclusive a veces insolente, con un discurso agresivo, por qué no decirlo, dentro en los medios de comunicación, se paseaba por todos los canales de los medios de comunicación, ofendiendo y criticando a diestra y siniestra a los kirchneristas peronistas, y realmente no pudieron con él, y levantó una simpatía en ciertos sectores y grandes sectores de la juventud, ¿por qué no decirlo?
a pesar de que a veces tenía un discurso, a mi modo de ver, bastante extremo, en varios sentidos, ¿no? En varios sentidos, desde la venta de órganos hasta la posibilidad de portar armas, etcétera, etcétera, cosas que a mi modo de ver, a mí pues, personalmente no compartía con él, pero no dejo de reconocer que fue un hombre que tuvo las agallas y los pantalones de enfrentarse a una maquinaria kirchnerista peronista que era una maquinaria arrolladora con más de 20 años entroncada en el poder, con, con un clientelismo tremendamente insertado en la sociedad argentina y sin embargo perdió en provincias como Tucumán, por ejemplo, en la Patagonia, en la misma provincia, en Río Negro, de donde son los Kirchner, es decir, que los derrotaron. Ha sido una derrota más que electoral moral para el kirchnerismo y esto va a dejar muy mal herido al peronismo. El peronismo va a tener que reconstruirse, este movimiento peronista que data de los años 40 con el general Perón en la Argentina y sin embargo realmente no se le puede quitar el mérito a Javier Milei a pesar de lo que me puedan criticar algunos colegas que me conocen que piensan quizá distinto a mí, pero hay que reconocer que Milei fue hábil y pudo montar una estrategia y toda la derecha argentina que finalmente se unificó para la segunda vuelta electoral alrededor de la figura de Milei, como es el caso del expresidente Mauricio Macri y de la política de derecha Patricia Bullrich, una montonera casualmente y de montonera pasó a ser de la derecha con el tiempo, que postuló a la presidencia pero no pudo, quedó en tercer lugar, pero finalmente en este balotaje de segunda vuelta se unió a Javier Milei y derrotaron, vuelvo a insistir, al señor Sergio Massa, que ya tiró la toalla. Yo no sé qué va a pasar ahora con el peronismo. Creo que el peronismo va a tomar viada, va a tomar un respiro, va a analizar o a curarse sus heridas en el tiempo, pero bueno, en fin, son cosas internas de la Argentina, pero bueno, aquí lo que llama la atención, y con esto termino para no hacerla larga, es que la brecha que existía en la sociedad argentina entre peronistas y los llamados gorilas. En Argentina, si tú no eres peronista, eres gorila. Y bueno, esta, esta brecha que se abrió en el país austral, creo que ahora con el triunfo de Milei se abre a nivel regional. Ya vimos las declaraciones de Petro, las declaraciones que anteriormente, antes que ganara Milei, hacía el mismo Andrés Manuel López Obrador, es decir, la brecha se va a ampliar más. Creo que con el gobierno de derecha de Uruguay, con el triunfo de Peña en Paraguay, el triunfo triunfo de la derecha también en Ecuador, ahora con Milei, es decir, la situación regional ahora con Milei se va a ampliar más, la brecha sale del marco argentino y se abre al marco regional, se hace más fuerte. Incluso sobre todo contra regímenes como el de Venezuela, Nicaragua, Cuba, y por qué no también el México de ANLO, que está próximo a una elección que va a ponerse bastante interesante entre una derecha que se ha unido frente al grupo llamado Morena mexicano, que también tiene sus características especiales y su liderazgo un poco castrista por el modo de actuar del señor Andrés Manuel López Obrador, conocido por AMLO, ¿no? Por sus siglas en español. Y creo que se va a poner interesante la situación regional, a ver, entre los dos modelos que definitivamente se está discutiendo desde los años 90 a la fecha, entre la presencia del Estado como gran, como gran papá
de la sociedad, y la otra parte de que, bueno, sabes de quien pueda, aquí todo vale. O sea, y privatizar todo. Es decir, el mismo Milei ya planteó de desaparecer algunos ministerios, educación, salud, por ejemplo, y hacer un mega ministerio de desarrollo social en donde se agrupen estos ministerios a nivel de voucher, que la gente tiene que pagar las cosas porque nada es gratis en la vida. Ese es el mensaje que tiene: nada es gratis, hay que pagarlo, y que bueno, y que la gente tiene que ganarse las cosas con el sudor de su frente. Claro, la idea, según el libertario Milei, es crear más puestos de trabajo a través de la inversión extranjera y a través de la privatización. Es decir, creo que en el plano regional la cosa sale ya del marco argentino y se pone ya en el marco latinoamericano. Muchas gracias, Luis. Dejar de decir de que ha sido felicitado por Donald Trump, por Elon Musk y por la derecha internacional. Se ponen muy buenas las cosas. Así es, aunque no tiene aún la bendición del Papa. Y un periodista argentino destacado hizo una lista en la televisión. Yo lo vi por cable, estuve haciendo zapping prácticamente 24 horas. Y este periodista dijo en un importante programa transmitido por cable desde Argentina, señalando varios actores políticos internos e internacionales, entre los cuales mencionó que Milei también le ganó al Papa. Y eso es un dato dicho deportivamente, pero que tiene una sustancia importante en América Latina hoy. No has mencionado el asunto de la relación con Brasil. No te pido que lo hagas ahora para que pueda entrar Cucho, pero Argentina y Brasil son, junto con México, y ya está haciendo también Colombia por su población, su territorio y sobre todo su red de ciudades y sus grados de industrialización, economías bastante importantes en la región. Y dos de esas economías, Brasil y México, son en este momento de un peso internacional muy grande, ¿no? Está el asunto del Mercosur, en el cual está también la Argentina. Y a mí me queda la pregunta: ¿qué pasará con el Mercosur y esa participación con el nuevo gobierno de Milei? Yo te pido que estos asuntos pudieras comentarlos después, antes de que te retires, aunque sea de una manera breve, pero ahora permíteme dar el ingreso a Agustín Aya, no sin antes mencionar que me olvidé de decir que tú también eres profesor del Centro de Altos Estudios Nacionales del Perú, universidad de posgrado, en materias de relaciones internacionales y geopolítica, que antes era el Centro de Altos Estudios Militares. Antaño, como yo soy más viejito que todos ustedes, yo pertenezco ahí a la 29ª promoción del año 1979, cuando ustedes todavía jugaban pelota en la calle. Entonces ahora, dicho esto, para alegrar un poco las cosas y no quedarnos solamente con las imágenes dramáticas que está viviendo el mundo y Argentina también, le damos la entrada a Agustín Aya de la Torre. Tienes la palabra, Agustín. Gracias, buenas noches. Un saludo para Luis, para ti, Manuel, y para la audiencia. Lo que hemos visto ayer ha sido un resultado que en realidad se explicaba prácticamente como una continuidad de la primera vuelta, porque si uno suma los votos que se supone se iban a escribir a uno y a otro de los dos primeros, sale la cifra prácticamente exacta, es decir, el 30% de Milei sumó el 26% de Patricia Bullrich, la candidata del macrismo, ¿no? Y ha llegado casi al 56%. Y el 36% de Massa suma al 8% de Schiaretti, el peronista disidente, no kirchnerista, ex gobernador de Córdoba, ¿no? Que sale matemáticamente exacto. Es decir, ni uno ni otro pudieron sumar más votos de los que ya se suponía que eran sus afines ideológicos o políticos desde la primera vuelta. Ahora bien, el problema, creo yo, no es que ha triunfado la derecha que hubiese sido Patricia Bullrich.
¿no? Continuadora de Macri, sino que ha triunfado la ultraderecha. Y este es un fenómeno distinto porque la ultraderecha tiene expresiones claramente extremistas, ¿no? Y no solamente están en contra de todo el sistema, sino lo que intentan es destruir el Estado. Son los diarios del Estado mínimo, ¿no? Esta vieja teoría del capitalismo decimonónico, que antes se llamaba manchesteriano, que ha sido resucitado en los años 60 y 70 por algunos ideólogos norteamericanos, y que lo que trata es de reducirlo al mínimo para que el gran capital privado haga literalmente lo que le da la gana. Y ya sabemos que el capitalismo decimonónico, al que quiere regresar Milei, ayer lo dijo con absoluta claridad en una de las expresiones que tuvo luego de su triunfo, él piensa regresar al siglo XIX, la Argentina. ¿Y qué fue la Argentina del siglo XIX? La Argentina sometida al dominio británico, la Argentina de las guerras civiles, la Argentina del exterminio de los indígenas, ¿no? Que es cierto, se convirtió en un gran productor agrario, pero sometido a la voluntad y al dominio inglés. Ese es el país que Milei está diseñando, por supuesto con todos los añadidos que la derecha plantea ahora en el contemporáneo, la ultraderecha en Europa, en los Estados Unidos, ¿no? Este anarcocapitalismo o ultracapitalismo. Y Milei lo dice con toda claridad. Quiere destruir los bienes públicos, es decir, la educación, la salud, la seguridad social, que no existan. Quiere eliminar los subsidios al transporte para que la gente pague lo que los privados les da la gana. Y quiere acabar con todo tipo de regulación y con las empresas públicas, ¿no? Una película que ya hemos visto, la sufrimos acá en el Perú con Fujimori, solo que en un contexto diferente, donde Fujimori pudo disfrazar la destrucción de fuerzas productivas, el gran negociado de las empresas, con la supuesta derrota del Sendero Luminoso, que en realidad fue una rendición de Abimael Guzmán cuando lo metieron preso, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos es justamente a este ultraliberal, de alguna manera de la misma escuela de Trump, de Bolsonaro, de López Aliaga, que de paso no tienen escrúpulos y tampoco creo que pasarían algún test psicotécnico, ¿no? De hecho, 2 jueces lo intentaron en Argentina, pero finalmente esto no llegó a buen puerto. Y Milei, por supuesto, no aprueba ningún test porque es evidentemente un psicópata, ¿no? Alguien que conversa con su perro muerto, que lo clona, que cree que su hermana es la enviada de Dios. O sea, estamos claramente ante un caso psiquiátrico, ¿no? Yo puedo tener muchas críticas al peronismo, a su corrupción y a sus errores, pero no me obnubila para alabar a este señor que creo yo va a generar problemas gravísimos, no solamente en Argentina, sino en las relaciones internacionales. O sea, calificar a Brasil y a China como comunistas en el sentido de que, por lo tanto, no merecen tener ningún trato con la Argentina, es no entender el mundo contemporáneo, simplemente ni siquiera entender a su vecino, ¿no? Entonces ya veo las dificultades en las que este personaje se va a meter, ¿no? Con esto de la dolarización que no tiene ni pies ni cabeza, porque lo que va a generar es, por supuesto, favorecer a los que tienen dólares, a los que tienen más recursos y empobrecer a la gran mayoría. Y luego va a recurrir a la venta de órganos, es decir, vamos a tener argentinos mutilados si se aplica el programa que Milei ha vociferado, porque no ha argumentado, sino ha vociferado durante toda su campaña, ¿no? Aconsejado por su perro Conan seguramente, y vamos a tener ciertamente la libre portación de armas, con lo cual se agarrarán a tiros y tendremos matanzas a cada rato, ¿no? Si es que el alma argentina está muy bien expresada, como todos sabemos, en sus barras de fútbol. Entonces, llevar eso a la libre portación de armas, francamente que es una locura absoluta, ¿no? Pero bueno, y Milei dice lo que le da la gana, ¿no es cierto? Dice una cosa, dice la otra. Por ejemplo, ha repetido varias veces en los últimos 15, 20 días que él necesita 35 años. Ayer fue un poco más cauto y dijo 25.
Ahora en la mañana dijo que necesita 2 para bajar la inflación, ya no de inmediato como suponía que lo iba a hacer con la dolarización. Y así lo tendremos, creo yo, dando tumbos y trayéndose abajo la redistribución social del ingreso para favorecer a los ricos. Y lo que todo el mundo oculta es que tras Milei hay un poderoso grupo de multimillonarios que quiere pues destruir los impuestos, destruir el Estado para enriquecerse libremente, ¿no? Tengo la impresión de que la corrupción de los Kirchner va a quedar como una cosa absolutamente secundaria de aprendices, algo parecido a lo que sucedió con Fujimori y Montesinos, ¿no? Que se convirtieron en el gobierno que más robó en toda la historia del Perú, alrededor de 6.000 millones de dólares, pero todo oculto por una derecha que le rinde tributo porque le permitió enriquecerse, ¿no? Entonces, para mí la preocupación está en cómo rearmar a las fuerzas democráticas y cómo alertarlas en el mundo contemporáneo frente a este fenómeno de un delincuente como Trump, ¿no? Que tiene 91 causas y cree que todo eso, mejor dicho, lo cubre con la coartada de que es una persecución política, igual que todos los delincuentes que conocemos en el Perú que han ejercido gobierno lamentablemente en los últimos 30 años, ¿no? O Bolsonaro, que dice exactamente lo mismo, ¿no? Un desastre que ideológicamente empezó a propiciar lo de la tierra plana, tontería y media, estaba en contra del COVID, están en contra del cambio climático, están en contra de la ciencia, o sea, lo que produce esta ultraderecha es literalmente un asalto a la razón. Y creo yo que ese es un problema bien serio, ¿no? Y lamentablemente en Argentina, la derecha tradicional, que tampoco hizo ningún buen gobierno, ¿no? El propio Milei dijo que Macri era el peor gobierno de la historia de Argentina, peor que el de los peronistas, hasta que descubrió que necesitaba sus votos. Y a la Bullrich la acusó no solo de montonera, de asesina de niños, ¿no? Que ella ponía bombas en los jardines de infancia. O sea, con ese tipo de desequilibrio, pues es bien difícil ver cómo puede desarrollarse algún tipo de gobierno eficaz. Pero me refería a que esa derecha, lamentablemente, acabó por someterse a la ultraderecha, que es lo que está pasando con estos personajes, ¿no? Tipo Trump o Bolsonaro, o el propio López Aliaga, ¿no? Que está ahí contenido, no sabe qué hacer con el municipio de Lima, no sabemos si seguirá flagelándose, probablemente que sí, dice que cada vez que ve una mujer guapa él se flagela. Entonces con este tipo es que las derechas se están escudando y sometiendo y renunciando a su propia doctrina liberal en aras de mantenerse en el poder con estos personajes que finalmente resultan elevados a la enésima potencia por los medios de comunicación, cuando ven que ya no pueden generar algún tipo de debate racional, ¿no? Entonces, para mí esto es lo preocupante, y lo está haciendo en un país que efectivamente está pasando un mal momento por la corrupción, por la pandemia, por el problema de la peor sequía que han sufrido en los últimos años, y ciertamente el gobierno de Fernández no supo corregir y afrontar esto, y ahora están pagando las consecuencias. Pero el peronismo es un fenómeno también muy interesante, ¿no? Tiene casi 8 décadas de vigencia, desde que consiguió los derechos sociales que ahora quiere anular Milei. Ha tenido ahí un enraizamiento en el tejido social argentino muy fuerte, ¿no? Ha tenido, por supuesto, manifestaciones de derecha, y de derecha violenta, muy clara, lo vimos con López Rega, ¿no? En uno y otro extremo. Luego los montoneros, y todos esos episodios de alguna forma los había logrado superar, ¿no? Por lo tanto, ahí tienen un gran reto, ¿no? El peronismo es la casa matriz de los movimientos populistas en América Latina, o acabó siéndolo por su eficacia para prolongarse en el poder, ¿no? Superando al PRI mexicano, largamente, ¿no? Con esta capacidad de regenerarse, en fin, vamos a ver qué puede suceder. Pero sí, a mí me preocupa Argentina,
pese a todo, es uno de los 2 países más desarrollados de América Latina, ¿no? Bueno, mira, el asunto es que ese momento malo de Argentina en realidad es un momento de más de 20 años, cultivado tanto por peronistas como por no peronistas. Y hay una cosa real detrás de todo. No me voy a referir ni a lo que dice Milei, ni a lo que dicen los que están en favor de cualquiera de las tendencias peronistas. Un país necesita tener o una capacidad muy grande de producción y de comercio que permita a la gente vivir de esas actividades y tener, por así decirlo, dinero en el bolsillo y el Estado captar algunos impuestos importantes, porque si no tiene eso, si el Estado no tiene reservas fiscales, no tiene recursos, eso no se resuelve solamente con préstamos. Entonces, Argentina está en una situación grave porque a los problemas que tú has mencionado tiene la inflación y repito, eso no es solamente de un gobierno, es la acumulación y el fracaso de varios gobiernos. Y con estas recetas que se plantean, la incertidumbre continúa porque como ambos dos ustedes han señalado, es improbable, por no decir imposible, que con recetas extremistas se puedan resolver los problemas. Tú has tocado un punto que me permito subrayar porque hay muchas personas dentro del Perú y en otros países que rápidamente toman partido, así a priorísticamente, en favor del peronismo o en favor del mileinismo y de estos llamados libertarios. Es casi un libertinaje hablar en esos términos, porque el término libertario tiene un señorío y una riqueza muy importante tanto en las doctrinas de inspiración cristiana como en las doctrinas de inspiración marxista. Pero hasta ahí llega mi comentario. Creo que es importante lo que ambos han señalado en relación al proceso argentino y que debemos ver con mucha atención, con bastante rigor, porque impacta en el resto de los países, no solamente dentro de Argentina, sino con otros países. Tenemos el Mercosur, que ya lo han mencionado, tenemos la relación con Chile, Argentina con Chile, aparte de la relación bilateral, tiene otro tipo de relaciones, y América Latina no está con una sola tendencia, con una sola corriente, porque también los gobiernos como el de Petro que han ganado encuentran resistencias importantes y tiene algunos éxitos, más declaraciones y una serie de fracasos que están evidenciándose en la prensa, tanto interna como internacional, variada, no solamente una fuente, sino fuentes variadas. Lo mismo está ocurriendo en Chile. Entonces, yo les agradezco a ustedes esta reflexión. Me he permitido hacer estos pequeños comentarios para, si quieren, complementar o tocar algunos aspectos que ustedes han referido. Y ahora, sin más trámite, me permito solicitarle a Luis que tome la palabra nuevamente para entrar en el tema. ¿Qué pasa en el Oriente Medio? ¿Cuál es tu percepción sobre el proceso que allí se está viviendo? ¿Tiene salida o eso tiene un desbordamiento? ¿Esa crisis tiene salida, tiene contención o va camino a un desbordamiento? Esa es una pregunta que yo me hago, que te invito a responder o a expresarte en los términos que tú desees. Adelante, Luis. Gracias, Manuel. No, yo solamente quería lo que planteaba nuestro amigo Ayala-Torre. Ahí es que la cuestión Milei no queda en este resultado de Argentina. Ya desde hace mucho tiempo hay varios ideólogos libertarios en América Latina, principalmente en Chile, donde está el señor Axel Kaiser, y en Guatemala, donde está la cubana guatemalteca Gloria Álvarez, y que tiene su centro en la Universidad Francisco Marroquín. Ahí realmente hay un pensamiento de verdad libertario desde el punto de vista del discurso intelectual, si se quiere, desde su punto de vista, y que es algo que está corriendo
por el pensamiento latinoamericano. Cuidado, ¿eh? Esto no se queda en el fenómeno de lo que ha pasado en la Argentina. Esto es un fenómeno que está cogiendo no es que mencionemos a Donald Trump como referencia a América primero, que ya dijo Argentina primero, o el fenómeno Bolsonaro, el fenómeno Milei. Es algo que va corriendo aceleradamente y con un gran discurso. Yo les recomiendo que busquen el libro El engaño populista de Ansel Kaiser. Me parece interesante leerlo como crítica, ¿no es cierto? O sea, cuidado con lo que se viene, que el enfoque y la discusión va a ser amplia en ambos sentidos, porque también tenemos, y se ha demostrado que tenemos una izquierda bastante corrupta en América Latina, no solamente el fenómeno del peronismo. La izquierda latinoamericana ha demostrado que cuando llega al poder y se entroniza, también es corrupta y roba a las dos manos. Bien, con eso termino. En el caso del Medio Oriente, yo voy a empezar por una breve historia. Me recuerdo en el lejano año 1972, haciendo mi primera salida como tercer secretario diplomático en la Embajada de Cuba en Londres. En esos tiempos, no los tiempos de ahora, pude ver en vivo y a todo color, como se decía en aquellos tiempos, el secuestro de los deportistas israelíes que participaban en los Juegos Olímpicos de Múnich por el grupo terrorista Septiembre Negro, creo que se llamaba así, si no me equivoco. Realmente aquello me conmocionó y cómo, independientemente de las rivalidades religiosas, políticas, étnicas, atentar contra el deporte me parece una cosa realmente fuera, me parece una cosa fuera de lugar. Realmente a mí me entristeció mucho, realmente. Yo no comparto nada con ningún tipo de terrorismo, nunca, no ahora, nunca, ni compartiré tampoco. Yo creo que hay que tener cuidado. Es cierto de que el pueblo judío ha sufrido mucho, el holocausto es la prueba más tangible que hay, pero las prácticas de los grupos terroristas como Hamas, incluso apoyados por estados, como es el caso de Irán, otros grupos terroristas y después los que han surgido, que incluso creados por los propios Estados Unidos, como el caso de Al-Qaeda, ese Frankenstein creado por los Estados Unidos y la CIA. Y, o sea, yo con cualquier cosa de terrorismo ha demostrado que nunca el terror triunfa. Ningún modelo con terror triunfa, ninguno. Al final todos sabemos fracasados. Ahí tenemos los ejemplos de Lira en Irlanda, los ejemplos en España. Todos los movimientos terroristas que se han dado en nuestra región han fracasado, los métodos han fracasado. Eso es inaudito. Aquí, bueno, ¿para qué hablar de terror en un país como el Perú, con el fenómeno que se dio de Sendero Luminoso? Es decir, yo creo que eso es condenable. Después el problema es que viene la respuesta del Estado, y el Estado responde con terrorismo de Estado también. Y entonces aquí estamos entrampados en algo que no se le ve solución, y la única solución es la creación de un hogar en paz, en concordancia de las dos etnias, la judía y la palestina, que tienen el derecho a vivir en paz, a que sus hijos crezcan con tranquilidad, que se desarrollen. Es decir, es algo angustiante para la comunidad internacional. A mí personalmente me preocupa mucho cuando uno ve las imágenes contra los palestinos, ¿no es cierto? Producto de la ofensiva del ejército israelí. También uno se queda impactado con el ataque de Hamas en Gaza contra los jóvenes esos que estaban en un concierto inocentemente y que fueron víctimas
de este acto terrorista. Es decir, es algo inaudito. Hay muchos analistas en los medios, mucha gente disfrazada, poniéndose de un lado y del otro. Aquí mismo en el Perú, algunos, vamos a llamarlo entre comillas, políticos y académicos, que simpatizan de cierta manera con la causa palestina, tienen todos sus derechos, pero de todas maneras nada se justifica con el terror, señores. No importa cómo tú puedas pensar de izquierda o de derecha, el terror es terror, el terrorismo es terrorismo, venga de donde venga, eso hay que condenarlo, y no se va a alcanzar una paz, un acuerdo verdadero hasta que las partes no se unan, y ese es el deber de la comunidad internacional y de la racionalidad, que las mentes racionales imperen. Si no, no va a terminar más nunca esto. Lleva 75 años, desde el año 48 que se fundó el Estado de Israel, si mal lo recuerdo, hasta la fecha. Es decir, es una cosa que esto tiene que parar, porque hasta el momento no se ve ninguna solución, ni en el mediano plazo, ni en el corto ni en el mediano plazo. No se ve, nadie plantea, hay que solucionarlo. Algunas voces dicen, bueno, los israelitas deben comportarse así, los palestinos de tal manera. Pero nadie, ni las grandes potencias, ni los grandes líderes mundiales plantean una solución. Aquí no se trata de yo colgar la bandera de Israel en la puerta de mi casa, ni de yo colgar la bandera de Palestina en la puerta de mi casa, como hicieron en La Habana, en Cuba, que proyectaron la gran bandera palestina en la Plaza de la Revolución. No, también los judíos están muriendo, señores. Entonces están muriendo palestinos y judíos, están muriendo seres humanos. Basta ya. Creo que la cosa no es tomar partido, sino tomar partido por la paz. Dejen la filosofía de la guerra. La filosofía de la guerra no ha llevado a que no podemos solucionar nada. Basta ya. Basta ya. Eso es, yo creo que el mejor discurso que podemos hacer, la mejor proclamación, la mejor ayuda es que las fuerzas racionales se unan y contribuyan a la paz, y que la gente violenta dé un paso al costado y que la humanidad se imponga con criterios acertados para que la paz en el Medio Oriente triunfe. Si no, más nunca vamos a terminar, más nunca. Ya se vería venir las relaciones de Arabia Saudí con Israel. Bueno, dicen algunos que la acción de Hamas va por ahí. No sé, son especulaciones o son informaciones que tienen. Yo no las tengo, pero creo que se debería ser más coherente en ese sentido. Y la comunidad internacional no está actuando. ¿No? Cuando se han querido dar algunos pasos, incluso por Naciones Unidas, el mismo Israel se ha interpuesto, o los palestinos, o las fuerzas que apoyan a los palestinos han interpuesto un bloqueo. En definitiva, aquí lo que quieren es desenterrar el hacha de la guerra todo el tiempo, y el hacha de la guerra hay que enterrarla, señor. Eso es lo que quería comentar nada más. Quería preguntarte, en tu experiencia internacional, ¿qué sectores de la opinión pública internacional están informando de una manera más objetiva sobre este tema? Porque uno ve mucho TikTok, eso abunda sobre el tema. Entonces, al comienzo estuvimos plagados de TikToks del martirologio judío o israelita por la acción inicial de Hamas. Pero los israelitas han quedado atrapados en una estrategia terrorista de Hamas, y hoy día lo que está inundando en el mundo son los TikToks, por así decirlo, que condenan a los judíos y lo que está haciendo Israel, y prácticamente hemos pasado de una visión alfa a una visión omega, una cosa así completamente opuesta. Entonces la pregunta te la hago por tu experiencia como diplomático, como profesor universitario vigente actualmente. Varias de las personas que han sido informadas de que ibas a participar deben estarte viendo, me lo escribieron así. Entonces mi pregunta es, ¿qué agencias de prensa son más confiables para ti
para leer sobre el tema de Palestina y Medio Oriente. Y con ese comentario creo que haríamos una contribución importante para no quedarnos también atrapados en la dialéctica perversa de los TikToks. Mira, desafortunadamente, ayer casualmente yo veía un comentario de Bailey, que no lo sigo, de casualidad lo puse en YouTube, y decía una cosa muy interesante a raíz de lo de Milei, que este periodista que estuvo por aquí, Fernando del Rincón de CNN, que entrevistó a Castillo, Milei lo rechazó hace unos días atrás y no le dio una entrevista, lo ninguneó. Y Fernando del Rincón se molestó mucho. Dice, yo soy de CNN. Y Bailey dijo algo que me dio risa. Dice, señor, es que ya nadie ve CNN. Nadie ve CNN. Hay periodistas como Andrés Oppenheimer que nadie lo ve, porque está en CNN. La gente, ni la televisión abierta, ni la televisión con cable, desafortunadamente ya la gente no la está conectando, la gente se va al TikTok, van a YouTube y crea un estado de opinión a través de esos medios. Fíjense la cantidad de periodistas que estaban en los canales acá en el Perú, que han formado un pool en donde están todos y dan sus opiniones abiertamente y nadie los controla. Es decir, que la gente se van a YouTube y prefieren ver a los periodistas de su agrado, a los que le forman una opinión y a los que sí, porque ya realmente los programas periodísticos, las agencias de prensa, incluso el periódico escrito, ya la gente no compra periódico, todo el mundo lo lee por la internet. Pero fíjate, y eso le está pasando a las agencias de prensa. No hay seguidores, prefieren ver programas como este o como otras cosas, antes que prender CNN, la misma retórica, el mismo punto de vista, los periodistas que tú más o menos sabes qué van a decir, y prefieren refrescarse con otros analistas políticos o los que son de su agrado. Es decir, que ya estamos en otro momento que la tecnología nos ofrece otras variables para poderte informar y crearte tú mismo tu estado de opinión. A veces tú tenías que, para ver un programa, ver un periodista que no era de tu agrado, pero bueno, lo veía, o esperaba los programas dominicales, bueno, la denuncia. Uno pone un programa dominical y los reportajes son realmente horrorosos. Periodistas con una reporteros de una calidad muy mala, hay que decirlo así, muy mala, que repiten para alargar la nota de prensa, repiten lo mismo. Sin embargo, están ahí. Hay que formarse una opinión con los TikTok. Es una guerra también, es una guerra informativa. Ya las guerras no pasan solamente al terreno de las armas, sino pasan a otros terrenos. Y eso es lo que ha sucedido ahora con lo del Medio Oriente. Fíjense que lo de Ucrania ha bajado. Le dieron más, ahora el tema de Gaza es el que está en la palestra. Ahora en América Latina ha bajado con lo que ha pasado en Argentina. Es decir, es el momento y es lo que priorizan los medios. Y lo que se prioriza también en las redes sociales, los comentarios de todo el mundo. Ahora todos tenemos la oportunidad de opinar y decirle lo que nos plazca a cualquier periodista, a cualquier experto o analista internacional o analista nacional. ¿No es cierto? Cada cual hace su propio comentario. Creo que estamos en otro mundo y ahora con la inteligencia artificial esto también va a cambiar más todavía. Eso es lo que yo creo realmente. Gracias, Luis. Agradecemos tu participación. Es la hora en que te damos la libertad de retirarte. Ya nos habías informado que nos dejas a las 8 de la noche. A mí me dejas preocupado, oiga. Atrapado sin salida, como esas viejas películas de los años 70 y 80 que tenían a la gente atrapado sin salida con la televisión. Pero vamos a ver, yo de todas maneras les voy a pedir a ustedes y a otros amigos que nos recomienden así alguna lista plural, ¿no? De manera pluralista,
de fuentes de información que usualmente emplean, no para desarrollarlas ahora, sino para colocarlas en las páginas correspondientes para que la gente joven u otras personas, a mí me interesan sobre todo los jóvenes, nosotros ya vamos de despedida, pero los jóvenes que están entrando, que tienen una educación primaria, secundaria y universitaria realmente mala, pésima, con excepciones que confirman la regla, excepciones excepcionales, necesitan tener alguna referencia para que escojan de acuerdo a su criterio, pero alguna referencia de qué agencias de prensa, por tener personal en el terreno, por tener años de trabajo, por tener especialistas, son las más confiables en la tendencia A, en la tendencia B o en la tendencia C. Por tendencias, porque ustedes lo han señalado con toda claridad, eso es así. Así que les voy a molestar pidiéndoles después esta contribución que la haremos por escrito para nuestros amigos, varones, mujeres que nos acompañan en este programa. Muchas gracias, profesor Luis. Permite una cosa muy corta. Dígame. No, eso que decía, yo soy un coleccionista de los libros de texto de este periodista Bob Woodward, el que destapó el escándalo de Watergate, que tiene 19 libros. Yo compro hasta el último. Y el último que tengo de él se llama Rabia, que es una trilogía sobre la administración Trump. Y ahí me puedo decir, no sé si valga el término, me desayuné al conocer que la transición entre Trump a Biden casi destapa la Tercera Guerra Mundial, por información que se ocultó dentro de los medios. Los chinos estaban preocupados de que Trump, que va con su asistente con el famoso maletín o el balón que le llaman, donde están las claves secretas de los cohetes nucleares, Trump podía destaparlo para evitar dejar de ser presidente, crear una emergencia. Y el jefe del Estado Mayor, el general chino, llamó al jefe del Estado Mayor de norteamericano y decirle: oye, ¿qué va a pasar? Este loco va a destapar una guerra entre nosotros. Eso está documentado y escrito. Y sale en este libro que se llama Rabia, que es el tercer libro de esta trilogía sobre Donald Trump, escrita por Bob Woodward. Es decir, de que, y ahora es que yo me enteré de eso, digo, ¿qué? Estuvimos a porte, el hombre describe, estuvimos en otra crisis de los misiles cubanos. Así estuvo entre China y Estados Unidos la transición entre Donald Trump a Biden. Pero bueno, ese otro comentario podemos dejarlo para otro día si quieres. Muchas gracias y me despido de tu público, también de mi buen amigo Agustín y de ti, Manuel, y gracias por tu invitación. Un fuerte abrazo a los dos. Hasta luego. Gracias por tu contribución, y para los cinemeros que no tienen tiempo de comprar libros o que no saben inglés, porque ahí lo has leído tú en inglés, eso no está aún traducido al castellano, al menos no lo conozco, que vean la película que se llama Todos los hombres del presidente. No cuesta nada bajarlo y eso está protagonizado por grandes actores. Se trata del asunto de Woodward y la cuestión del Watergate. Muchas gracias. Nos está esperando para entrar nuevamente Agustín ahí en la torre. ¿Está Agustín presente? Sí, acá estamos. Muy bien, Agustín, muchas gracias. Entonces, retoma tu hilo conductor y te pido que en esta fase de la conversación entres al tema de Medio Oriente, pero permíteme decir algo a los amigos. En tu larga trayectoria académica y política, en la cual te has esforzado mucho, tanto para lo académico como lo político, asunto que personas no conocen. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, por recomendación de un amigo, viejo amigo mío, Rolando Ames, de leer tu tesis, la que hiciste para la
licenciatura en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Un trabajo sencillo, claro, riguroso, impecable. Entonces, ahí hay una experiencia académica que yo subrayo porque yo invito a personas que saben más que yo. Y tú también sabes más que yo y más que muchos en materia política. Me estuviste contando el otro día que en alguno de los viajes de trabajo que hiciste, has estado también en túneles. Con esto quiero hacer la introducción al tema de Oriente Medio y su significado. ¿Hay alguna salida? ¿Cómo puede ser el desborde regional o desborde de una guerra mundial? Te escuchamos alrededor de estas cuestiones o de las que tú desees plantear, como siempre, con toda libertad. Te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, en 1981 tuve ocasión de participar en una delegación parlamentaria que invitaba la Organización para la Liberación de Palestina, que tenía embajada en el Perú, a todos los grupos parlamentarios de ese entonces, Acción Popular, el PPC, el APRA, la Izquierda Unida. Estuve con la delegación de Izquierda Unida participando, fuimos Rolando Breña, Alejandro Olivera Vila, por el PPC estuvo Miguel Ángel Mufarech, el senador Monteagudo, con Odón Huidobro y otro parlamentario más por Acción Popular. Del APRA recuerdo que estuvieron Carlos Roca y el senador Alfonso Ramos Alba, y fue una experiencia muy interesante porque ahí entendí, fuimos al Líbano, donde tenía su cuartel general en ese entonces Arafat, el presidente del movimiento Al-Fatah y a su vez de la propia Organización para la Liberación de Palestina, que era un organismo que intentaba convertirse en un gobierno de los palestinos, ¿no? Donde había una gran cantidad de grupos políticos. Era un movimiento entonces plural, amplio, democrático, laico. Y lo primero, llegamos a un Beirut que estaba en guerra, ¿no? De todas las facciones, estaba dividido, de facciones de izquierda, de derecha, de centro, grupos religiosos, y estaba además buena parte del Líbano, que es un país muy pequeño, ¿no? Creado además después de la Primera Guerra Mundial, como muchos de sus vecinos, no solamente la propia Israel, sino Jordania o la recuperación de Egipto el año 22 o Siria, en fin, todos creación de los conflictos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y estaba ocupado Líbano hasta casi la mitad de su pequeño territorio por el ejército sirio, que era algo así como una especie de calmante para que no se destrocen entre las facciones libanesas. Bueno, la primera cosa que me sorprendió fue que la zona de Beirut a donde íbamos y fuimos era una zona bastante, digamos, de clase media, urbana, relativamente tranquila, y era la zona católica de los cristianos maronitas, que es una iglesia católica no latina. No romana, efectivamente, son católicos no romanos. Una de las veintitantas iglesias no latinas que existen en el Oriente, las llamadas iglesias orientales, ¿no? Cosa que desconcertó a algunos de los acompañantes porque, por supuesto, varios llegaban con el prejuicio de que los palestinos eran comunistas y no había vuelta. Bueno, ahí se convencieron de que esto no era así y empezamos a entender un poco más. Lo que más me llamó la atención fue cuando nos llevaban a los llamados campamentos de refugiados, que ya a esas alturas parecían mucho a nuestras barriadas, ¿no? En las márgenes de Beirut, repletos de gente, se notaban casas ya de material noble, pero en construcciones muy desordenadas, ¿no? Y gente que sobrevivía como podía. Y me explicaron que se llamaban campamentos de refugiados porque cuando se crea el Estado de Israel por decisión de las Naciones Unidas, los judíos europeos que llegan, no todos llegaron en paz, y llegaron varios grupos armados que empezaron a desplazar de la delimitación que originalmente había hecho Naciones Unidas con el mandato de crear dos estados en el territorio palestino, uno de Israel y el otro para los palestinos, y los empezaron a arrojar, a sacar violentamente de sus tierras, de sus casas, de sus propiedades, y muchos acabaron ante esa fuerza a la que no podían responder porque estaban sencillamente desarmados,
eran la mayoría campesinos, artesanos, en fin, acabaron en Líbano, acabaron en Jordania, ¿no? Algunos en Egipto, entre ellos la familia del propio Arafat. Y bueno, y lo otro era que ya a esas alturas, por supuesto, la Organización para la Liberación de Palestina había organizado un cuerpo de milicianos, ¿no? Tratando de proteger a los suyos contra presencia militar que era prácticamente cotidiana, ¿no? Y pudimos apreciar cómo en Beirut lo que ahora se ve en esta guerra es cómo los milicianos palestinos sobre pickups, sobre las tolvas, tenían ametralladoras antiaéreas que salían de callejones, de cualquier rincón, cuando algún avión israelí sobrevolaba Beirut para evitar que descienda, digamos, y bombardee, ¿no? Y luego la experiencia más interesante fue cuando nos llevaron aparte de la política, que fue la entrevista con Arafat, cuando nos llevaron a la frontera sur. En ese entonces, la frontera entre Líbano e Israel estaba ocupada, la propia frontera, por un ejército libanés fraccional, digamos, no oficial, financiado por Israel, que evitaba que los milicianos palestinos lleguen hasta el mismo punto de frontera. Pero los milicianos estaban organizados más allá de Sidón, ¿no? A unos 80 kilómetros de Beirut aproximadamente, y ahí nos mostraron cómo operaban, y conocí los búnkeres, ¿no? Los túneles ya tenían, nos llevaron a visitar al comando de la zona, había que bajar unos 10 metros en estos búnkeres de concreto que tenían varios compartimentos y que por supuesto estaban pues en una situación de guerra, ¿no? Era para evitar que los bombardeos israelíes lo destruyan. Y la experiencia más, digamos, para la anécdota y peligrosa que tuvimos fue que al regreso, era una tarde muy fría, ¿no? Nos quedamos a almorzar en Sidón, que está sobre la costa, en un simpático restaurante. Toda la delegación incluía periodistas como César Hildebrand, ¿no? Félix Álvarez, que ya murió, gran periodista español del diario de Marca, de la revista Marca también. Y, en fin, acabó el almuerzo y en la noche vimos en el noticiero que esa zona, ese barrio, ese sitio, esa manzana, había sido atacado por una misilera, por una patrulla israelí, y lo habían volado, ¿no? Y luego salió al día siguiente también la noticia en el diario, es decir, casi que nos convertimos en mártires de la causa, ¿no? Que hubiera sido, la verdad, una cosa muy peculiar, porque era todo el arco parlamentario del Congreso peruano de 1980-85, ¿no? En fin, y luego nos entrevistamos con Arafat, quien nos explicó su punto de vista, ¿no? Sobre que efectivamente ellos estaban en una lucha por recuperar sus territorios, por proteger a sus nacionales y por evitar que los sigan atacando donde se habían desplazado, ¿no? Sin embargo, un año después, o algo así, ocurrió una terrible matanza con la ocupación israelí de 2 barrios de refugiados en Líbano, de Sabra y Chatila, con centenares de muertos, ¿no? Entonces, esto de lo que nos habla es que en realidad lo que viene sucediendo ahora es el capítulo de una lucha muy larga, de una situación de guerra muy larga, ¿no? Que en mi opinión se explica por lo que podría ser el fracaso ya de la colonización europea de Palestina, porque históricamente los judíos, o sea, judío no solo es una religión y una tribu, es un gentilicio, judío es el originario de Judea, ¿no? Y los originarios de Judea en esa zona eran muy pocos, eran 10.000, 15.000 sobre casi 1 millón de palestinos, ¿no? En zonas que habían sido históricamente dominados por Roma, luego por Bizancio, después por el Imperio Turco Otomano, ¿no? Que se disuelve luego de la Primera Guerra Mundial. Pero ya existía, con la famosa declaración del canciller Balfour, la canciller británico, del británico. ¿Perdón? Del canciller británico. Sí, el canciller británico, la famosa oferta al multimillonario Rothschild, gran inversionista de origen judío en Europa, ¿no? De que iban a tener
un hogar nacional judío, con lo cual trataban también de recoger este aliento que había surgido luego de Dreyfus, del caso Dreyfus y su sentencia absolutamente injusta y racista, como muy bien lo demostró Emile Zola en el Yo Acuso, ¿no? Y bueno, y la opinión pública liberal y democrática de la época, y los pogromos que se venían realizando ya desde siglos atrás por parte de los cristianos, ¿no? Porque el sentimiento antijudío es cristiano, no es musulmán. Con los musulmanes vivían tranquilos, no hubo ningún problema en la España musulmana ni en el Imperio Turco Otomano. Sí lo hubo con los bizantinos y con los reinos cristianos en diferentes partes de Europa, ¿no? Y hay un momento en la Edad Media donde hay una cierta expansión. Perdón, con los reinos cristianos tanto del rito católico como del rito ortodoxo, porque esos pogromos también eran en Rusia, Claro. Y en Ucrania, en Polonia también, en Alemania, en fin, solamente para acotar eso. Continúa. Así es, claro, porque como dice Edgar Morán, esa zona del Medio Oriente pues es una zona de horrores y errores en una tierra de mitos, ¿no? Entonces hay muchas falacias y con este concepto de que los judíos mataron al profeta judío Jesús, lo cual pues es un contrasentido, ¿no? Pero en fin, eso se ha convertido en una verdad de puño, de hierro para buena parte del cristianismo, no para los más cultos, por supuesto, ¿no? Pero lamentablemente sí se ha convertido en un sentido común para el cristiano común y corriente de cualquier vertiente, ¿no? Salvo quizás estos cristianos maronitas que convivían tranquilamente con los palestinos y tampoco se hacían problema con los judíos, ¿no? Pero en fin, pero a donde iba era que a partir de la Primera Guerra Mundial y del Acuerdo Sykes-Picot ya había esta oferta del hogar nacional judío que finalmente se plasma como una especie de reparación por el terrible holocausto nazi, ¿no? Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y Naciones Unidas aprueba la creación de 2 estados en Palestina, que Palestina había sido, por supuesto, una provincia subordinada al Imperio Turco Otomano, como eran todos los otros países vecinos, ¿no? Que empiezan a adquirir su independencia o a reinventarse por parte de británicos y franceses luego de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y incluso, mira, el nombre de Israel recién lo discuten en ese momento, porque Israel es el apelativo de Jacob, ¿no? Del profeta Jacob, que lucha contra un ángel, lo derrota. Entonces la Biblia le da este apodo a Jacob, Israel, ¿no? El que quiere a Dios, el que ama a Dios, en fin, el que combate en nombre de Dios. Y por eso se llamaron Israel, no sabían ni cómo llamarse, le iban a llamar hogar judío, Sion, en fin, que es el movimiento político religioso que surgió a fines del siglo XIX, pero se quedaron con este nombre de Estado de Israel. Pero lo que nunca se respetó fue lo de los 2 estados, ¿no? Y se sucedieron una serie de guerras digamos, expulsión de los palestinos que vivían en esa zona, reduciéndoles cada vez más el espacio, ¿no? Y se producen ahí 2 fenómenos interesantes. Por un lado, la OLP, que surge en los años 70, 80, que se consolida como un movimiento democrático, laico, bajo la dirección de Arafat, promueve y consigue un acuerdo con el Estado de Israel a través de Yitzhak Rabin, ¿no? En conversaciones en Madrid y en Oslo, para llevar a la realidad los 2 estados, ¿no? En el territorio palestino. O sea, ambos conceden que debe haber un Estado de Israel, se reconoce al Estado de Israel, digamos, dentro de los límites que fijó la Declaración de Naciones Unidas de 1948, ¿no? Y los palestinos recuperarían las zonas que les tocaban, en lo que aproximadamente es Cisjordania, la Franja de Gaza, ¿no? El propio Jerusalén, pero digamos en territorios menos reducidos que los que han quedado
en los últimos años, ¿no? Pero lamentablemente los extremistas de Israel, el propio Netanyahu, jefe del Likud, logra y consigue crear un clima contra Yitzhak Rabin, acusándolo de traidor, incluso lanzándole maldiciones bíblicas, hasta que un fanático religioso judío lo asesina, ¿no? Y por otro lado, Arafat, que tenía una posición, digamos, en esos términos de reconocimiento del Estado de Israel, también empieza a ser combatido por sectores extremistas, ¿no? El más importante de los cuales es Hamás, que paradójicamente era alentado por el propio Netanyahu, ¿no? Para tratar de desembarazarse de la presencia de Arafat. Y todo esto lleva a que Hamás desplace del gobierno de Gaza a la OLP, que se llama ahora Autoridad Palestina, que solo le queda como territorio, digamos, Cisjordania, ¿no? Y Hamás, por supuesto, ha seguido armándose, ¿no? Es un grupo fundamentalista, chiita, ¿no? Tiene el apoyo de Irán y de Qatar, y por supuesto quiere expulsar y acabar con el Estado de Israel, ¿no? Y expulsarlos, o sea, sacarlos, eliminarlos, anularlos, ¿no? Exactamente lo mismo que quiere hacer Netanyahu con los palestinos, que quiere exterminarlos, como él mismo lo ha anunciado varias veces, porque los califica como un pueblo irrelevante. Entonces todo esto ha llevado a esta gravísima situación actual, ¿no? Que la acción terrorista de Hamás ha desatado este último capítulo, ¿no? Sabemos lo que pasó, una cosa terrible, ¿no? Por primera vez logró Hamás traspasar el carísimo muro de Israel, $2.000 millones, de una tecnología muy sofisticada, pero muy ingeniosos, lo sobrepasaron, y esto ha venido a desencadenar esta situación, ¿no? Pero está claro que Netanyahu es otro extremista que solo quiere vengarse, ¿no? Ya tiene más de 13.000 palestinos asesinados, y una cosa terrible es que se dedica a atacar hospitales, diciendo que abajo está el cuartel general de Hamás. Ha destruido alrededor de 20 hospitales y no encuentra el cuartel general de Hamás, pese a los sofisticados armamentos de los que dispone, ¿no? Satélites, robots que pueden percibir los campos gravitatorios, el calor humano, en fin, tiene una parafernalia de última tecnología, pero no logran encontrar el cuartel general de Hamás, pero siguen matando enfermos, ¿no? Y siguen anulando hospitales. Entonces, es claramente una guerra de exterminio, ¿no? Un terrorismo de Estado. Ahora, ¿cuál es la salida? Yo comparto la opinión... Nos queda solamente, perdóname, nos queda solamente 1 minuto y medio. Redondea la idea que estás planteando para poder hacer la despedida. Sí, yo suscribo lo que dice el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el sentido de que Israel no puede seguir asfixiando a los palestinos y que hay que volver a poner en agenda y generar las condiciones para que los dos estados se hagan realidad. Mantener la democracia parlamentaria, ¿no? y la existencia de Israel en el territorio que le corresponde desde 1948, de acuerdo con esa resolución, y lo mismo con los palestinos, que ellos organicen con la autonomía suficiente, ¿no? Su propio Estado, y se dejen estas guerras terroristas, estas acciones de exterminio, y finalmente puedan convivir en paz bajo, creo yo, condiciones que solo son posibles con una fuerte presión internacional y la derrota de los extremistas en ambos bandos, ¿no? Muchas gracias. Lo último coincide con aquello que quiero subrayar como despedida y agradecimiento a tu contribución y también a la de Luis, y es lo siguiente. Recordemos que hay fundamentalismos y extremismos terroristas tanto en el mundo árabe, en el mundo iraní, que no es árabe, pero es musulmán también, de otra corriente. Recordemos que
Anwar Sadat fue asesinado por hacer la paz con el Estado de Israel por los hermanos musulmanes, que en parte, no únicamente, pero en parte es el origen de Hamas. La otra parte ya tú la has señalado. El dirigente judío que has mencionado, Rabin, también fue asesinado por otro fundamentalista, como lo has mencionado. Y esos dos fundamentalismos extremos que no son, están materializados en estas organizaciones, pero uno está dentro de un Estado y el otro no está dentro de otro Estado, está en varios estados, pero está también en Palestina. Y no solamente es un grupo, hay varios grupos político-militares de menor envergadura, pero que son importantes. En consecuencia, la única vía de camino de poder conseguir primero un armisticio, que cesen las acciones militares, que se logren otras metas que han planteado tanto de parte de Israel con las personas secuestradas como por parte en lo suyo de los palestinos, y que luego se vaya a algunos acuerdos progresivos, porque va a ser un camino muy largo, dependen de la eliminación de los extremos que viven de lo fanático, tanto lo fanático israelí como lo fanático en el mundo musulmán. Mientras esto no se logre, va a ser muy difícil, y en consecuencia hay que pensar en el papel contributivo que van a tener entidades importantes por el lado de Gaza, la frontera con Egipto. Egipto también es corresponsable de la existencia de Gaza, porque Gaza existe por un acuerdo de transferencia del gobierno israelita a los palestinos como parte de los acuerdos militares y políticos con Egipto. Entonces, mientras subsistan estos extremismos armados, mientras no participen otras organizaciones, solos ellos dos no van a poder resolver la cosa. Pero también si participan muchos va a ser difícil, porque muchas manos en un plato causan arrebato. Lo importante ahora para tratar de construir paz de una manera segura es lograr un armisticio y cuestiones humanitarias inmediatas sobre las cuales no me voy a extender. Ustedes han contribuido ahora a que tengamos un panorama más sencillo, más comprensible, más periodístico, si se quiere, sobre el tema. Yo también he conversado con ustedes y con otros amigos. Recomiendo que lean, por ejemplo, si quieren entender lo que es la cultura árabe, el libro de T.S. Lawrence, que se llama Los 7 Pilares de la Sabiduría. Es bastante grueso, pero hay resúmenes también. Y que vean la película Lawrence de Arabia, que está basada en ese libro, que es un libro básico en todas las escuelas de inteligencia del mundo, en inglés, en español y en muchos idiomas. Y por otra parte, para recordar el asunto del asesinato y el secuestro de los atletas de 1972, miren la película Múnich, que es una película en la cual participa James Bond, Daniel Craig, antes de ser James Bond, poco antes. La película Múnich, que trata del asunto y que es también la descripción, la narrativa de cómo el Estado de Israel implementa la venganza contra el grupo que había realizado eso, con acciones que son simple y llanamente terrorismo de Estado. Así como hay terrorismo de un grupo, también hay terrorismo de Estado. Estos son los hechos del mundo, no los podemos ocultar, y seguiremos conversando sobre estos procesos y estos acontecimientos. Pero hay que tener claro que la dialéctica perversa de la negación del otro y del extremismo, del fundamentalismo justificado religiosamente, todavía es peor que un fundamentalismo justificado por razones no religiosas. Aquí me quedo. Muchas gracias por tu contribución, Agustín. Un saludo muy cordial a quienes nos acompañan. Hasta una próxima oportunidad, que espero vamos a tratar el asunto de la COP20 y el tema del calentamiento global, probablemente junto con otros temas de importancia para América Latina y el mundo. Muchas gracias, muy buenas noches.
Hemos presentado Geopolítica en RCR